esta mañana el tema es la sed de la palabra. La sed de la palabra. ¿Qué tiene que ver la sed de la palabra para que esto sea una realidad en nuestras vidas? Vamos a empezar por la sed física, la sed del agua, la que tomamos todos los días. ¿Alguien me podría decir por qué Dios nos puso la sed? ¿Por qué nos puso Dios la sed? La sed al agua. ¿Nadie me dice? ¿No? ¿Saben qué es? La sed física es el mecanismo de supervivencia de tu cuerpo para alertarte para que necesitas reponer líquidos. La sed es una alarma. Dios nos puso la alarma. ¿Saben? Porque si no lo reponemos, en varios días morimos. Es la fase física. Qué importante, ¿no? A veces nos molesta, bueno, a mí en lo personal, que me gusta dormir un poquito más, cuando tenemos que poner la alarma, ¿no? ¿Y cómo suena la alarma? Fea, ¿no? Suena fea porque si no, no me despierto. Pero eso es una alarma preciosa. ¿Cómo es el proceso biológico de la sed? Fíjense, nos falta agua en el cuerpo. El volumen de sangre disminuye, aumenta la sal, la concentración de sodio en sangre aumenta. Enseguida un aviso al cerebro. Los sensores del cuerpo notifican al hipotálamo y al cerebro genera una sensación de boca seca y una orden de beber. Sientes el impulso incontrolable de beber el agua y hasta que no la bebes, no quedas satisfecho. No quedas satisfecho. El agua es el motor del cuerpo, transporte de nutrientes, control de temperatura, filtro de toxinas, lubricante natural y digestión eficiente. La sed física es una alerta que Dios nos puso para alertarnos que nos falta agua. ¿Qué pasaría si no tuviera yo sed? ¿Qué pasaría si no tuviera yo sed? Nos deshidrataríamos continuamente sin darnos cuenta, lo que nos llevaría a la muerte en pocos días. Nos llevaría a la muerte en pocos días. Casualmente esta semana en la casa nos faltó el agua, sin saber por qué. No sé a qué horas, ¿te acuerdas, amor? Se fue el agua, no había ninguna señal, pero nos puso en el contexto lo que íbamos a predicar. Ahora, ¿se han dado cuenta que el agua que tenemos es un milagro de Dios? ¿Alguien se ha dado cuenta que somos 8.800 millones de habitantes? ¿Y hay agua qué? Para todos. Hay agua para todos. Y déjame decirle, el agua superficial es solo el 10%. Dios permitió que hubiera internamente suficientes corrientes de aguas internas para que de ahí salgan los manantiales que produzcan el agua que necesitamos. Y también los glaciares se van derritiendo y producen. Y el agua que bebemos es una parte ínfima del agua que necesitamos. Tomamos entre 2 y 3 litros de agua, ¿sí? Los que bien nos va. Pero necesitamos entre 50 y 100 para los demás enseres de la casa. En los países muy desarrollados tienen 500 y en los que no tienen nada tienen 10. Escasez. Y eso es el 10%.
porque el 60% es la agricultura y ganadería y el otro por ciento es la industria. Todo eso lo produce Dios para nosotros ¿por cuántos miles de años? ¿No es un milagro de Dios? ¿No es un milagro de Dios? Pero mayor milagro es el agua que produce para nuestras almas. Es mucho más importante el agua que produce para nuestras almas. Hay un pasaje que nos habla de estas dos aguas, un pasaje. Se encuentra en Juan 4, capítulo 4. Quiero decirles, en la Biblia, muchas veces cuando me encuentro con alguien no creyente y me dice, oye, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Digo, toda la Biblia tiene un propósito que se encuentra en Juan 3, que un día tengas un encuentro con Cristo, como pasó con Nicodemo. Un día tengas un encuentro con Cristo. Cuando llega Nicodemo a preguntarte, el que gran conocedor de las leyes, no sabía que necesitábamos nacer de nuevo. Ni lo entendió en ese momento. Pero el propósito más importante es que tú y yo hayamos tenido un encuentro personal con Cristo y ese encuentro cambió nuestras vidas totalmente. Porque fue el sacrificio en la cruz por el cual estamos aquí. Y fíjense, a continuación, el siguiente capítulo, el 4, nos habla ya como creyentes la necesidad que tenemos del agua viva. La necesidad que tenemos del agua viva, del agua que solo el alma necesita para nutrirse. El cuerpo se nutre del agua física, pero el alma necesita de la agua viva que trae la palabra. Y ahí Jesús se encuentra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se encuentran con una dama, una señora, ¿sí? Que a lo que se dedicaba a ir a sacar a un pozo agua, ¿no? Porque hasta 1800 y pico, todo lo que salíamos del agua teníamos que ir por ella a un pozo. Y todavía hay 1,000 millones de habitantes que lo siguen haciendo. Pero ahorita la tenemos ¿dónde? En un grifo en la casa, ¿verdad? La palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios es lo mismo. Hay países en que la Biblia está prohibida y si alguien la toma, tiene la sentencia de muerte. Hay países donde quisieran tener una Biblia entre muchos, pero los que tenemos igual que el agua en el grifo, tenemos muchas Biblias en nuestra casa y la libertad de tomarla, igual que a la samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero en el 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. De esta agua estamos hablando. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Dice, sino que de él saldrá una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Claro, no lo había entendido, porque al Señor le dice, para que ya no tenga sed y no tenga que venir, ¿qué? A sacarla. Otra vez. Seguimos queriendo confundir una cosa con otra. Señor, ¿cuántos de aquí van a decir, Señor, tengo sed? Dame de beber esta agua. Señor, tengo sed, dame de beber esta agua.
El Salmo 63:1 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Pero el Salmo 42:1 y 2 es impresionante. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendrá y me presentaré delante de Él. Cuando leemos este Salmo 42:1, David estaba oyendo cómo el ciervo brama por las aguas. ¿Ya oyeron? Nuestra alma clama de la misma forma por el agua viva para nuestros corazones. Qué importante que tengamos sed de Dios. La sed del alma no se apaga con agua terrenal, sino con la verdad que fluye de la boca de Dios. Buscar la palabra con sed es el primer paso para llenar el vacío del corazón. Quien tiene sed de la palabra encuentra un manantial inagotable en cada versículo. La palabra de Dios no solo calma tu sed de respuesta, transforma tu desierto interior en un jardín. Acercarse a las Escrituras con sed garantiza salir con el espíritu totalmente renovado. La sed de la palabra implica y representa una necesidad profunda del alma por encontrar propósito, dirección y paz, más allá de un simple deseo intelectual. Es un anhelo espiritual de conexión con lo divino, donde las Escrituras actúan como agua viva que nutre, purifica y renueva diaria. Quiero decirles, muy importante, el estudiar la palabra es muy importante, el conocerla es muy importante, pero no quiere decir que lo hacemos por tener sed de la palabra. Pero si tenemos sed de la palabra, seguro que vamos a estudiar las Escrituras, seguro que vamos a profundizar en ellas. Pero la diferencia es que tenemos que vivirla. De nada sirve, hermanos, que no la vivamos. Por eso la sed de la palabra es la diferencia. Spurgeon dijo: les suplico permitan que su Biblia lo sean todo para ustedes. Lleven consigo este tesoro incomparable. Continuamente léanlo una y otra vez. Vayan a sus páginas de día y noche. Dejen que sus narrativas se mezclen con sus sueños. Dejen que sus preceptos coloren sus vidas. Dejen que sus promesas alegren su oscuridad. Dejen que su iluminación divina alegre sus vidas. Amen a Dios profundamente. Esta es la sed del alma. Esta es la sed del alma. Pero ¿qué pasa si la palabra de Dios en una familia está solo en una Biblia, en un lugar y no en el corazón de los que estamos? ¿Qué pasa si la palabra de Dios en una familia está en una Biblia preciosa que decora el lugar principal para que todos sepan? O una Biblia que traemos abajo del brazo, pero no está en nuestros corazones. Agustín de Hipona dijo: tu palabra es faro en mi noche. Juan Calvino dijo: la Biblia no solo instruye, transforma mi alma. Bernardo de Claraval dijo: quien tiene sed encuentra agua en la palabra. Pero Martín Lutero dijo: sin las Escrituras el alma camina a ciegas. Sin las Escrituras nuestra alma camina a ciegas.
La base de la enseñanza vamos a buscarla en un salmo. El más chiquito de la Biblia. ¿Saben cuál es el más chiquito de la Biblia? Salmo 119. Ahí vamos a encontrar la fuente para que Dios nos dé la respuesta. Y dice que el Salmo 119 baja la teología a la tierra, muestra con precisión quirúrgica cómo el deseo profundo de la palabra de Dios resuelve crisis humanas, reales, cotidianas y desgarradoras. Salmo 119. También vi un escritor que decía que el Salmo 119, ¿sí?, no es una cadena de enseñanzas progresiva, sino es como si fuera un collar de perlas, donde cada parte tiene un valor único y la suma que vamos encontrando en el Salmo 119 es ese. El Salmo 19, quiero contar solo dos historias. Una, ¿se acuerdan? Matthew Henry, su padre les pidió a sus hijos que todas las mañanas leyeran un versículo del Salmo 19 y lo meditaran. Quiere decir que en el año habían leído todas el Salmo 119, 2, obviamente con otras lecturas, y les dijo es que si lo hacen van a encontrar color a todo el resto de las Escrituras. Todo el resto, y de ahí salió Matthew Henry haciendo el estudio de la palabra de Dios. George Wishart, obispo de Edimburgo, y otros, entre ellos David Livingstone, decidieron, ¿qué les parece?, memorizar el Salmo 119, sabérselo de memoria. ¿Quieren esa tarea? Y él fue condenado por su fe a muerte. Y él tomó la prerrogativa que tenía, que en el último deseo podía desear poder él recitar de memoria un salmo, y recitó el Salmo 119 de la vida real. Y antes que terminara el salmo, llegó el perdón del rey y fue quitado de eso. ¿Qué es el Salmo 119? Bueno, miren, hay salmos escritos en acróstico. El acróstico es una composición poética construida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase. ¿Qué quiere decir? El acróstico es una forma poética. Es una forma poética. Y el Salmo 19 tiene una de esas formas poéticas. Todas las primeras palabras tienen que tener alguna relación entre sí. El Salmo 30, muchos han usado el alfabeto hebreo, ¿sí?, para hacer esto. El Salmo 34, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. El Salmo 34 tiene 32 versículos, que si cada versículo empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. Lamentaciones 3, el capítulo Lamentaciones 3, usa lo mismo, pero usa 3 versículos por cada letra y tiene 66 versículos. El Salmo 119 usa 8 versículos por cada letra, como si fuera una estrofa preciosa de un canto. Los primeros 8 versículos van a tener la primera letra del alfabeto, los segundos la segunda y así. Por eso llegamos a 176, 22 estrofas de 8 versículos cada una. También se cree que el propósito era ayudarnos a la memorización. El Salmo ostenta diferentes premisas. Es el más simétrico y el más concentrado a un solo tema. Todo el Salmo 119
trata de un tema, la palabra de Dios. Solo se cree que un solo versículo, el 122, es el único que no lo trata. Y para que lo entendamos, usa 8 términos diferentes para la palabra de Dios. No solo usa el término de ley, sino también usa el sinónimo de camino. Cuando veamos el que dice camino, está hablando de la palabra de Dios. Es el camino que produce caminar en la palabra de Dios. También testimonios, revelaciones, leyes, mandatos. Dabar, palabra. Dabar, palabra. Mensaje, promesa. Pero quiero que unamos esto. Jesucristo es la palabra, ¿no? Pero cuando lo recibimos en el corazón, lo recibimos con todas las palabras que Él trajo a nuestra vida. Todas las palabras que Él trajo a nuestras vidas. Así que iniciaremos el día de hoy la primera enseñanza teniendo este preámbulo de la sed de la palabra para nuestras vidas. ¿Qué significa y qué importancia tiene para nuestras vidas que aprendamos lo que quiere decir? Y vamos a empezar por la segunda estrofa. La segunda estrofa empieza en el versículo 9 y termina en el versículo 16 del Salmo 119. Ahí nos vamos a colocar. Esa segunda estrofa me encantó lo que dice alguien que al verla dijo: esta estrofa significa preparando nuestro corazón como el hogar de la palabra de Dios. Precioso. Preparando nuestro corazón para que ahí habite la palabra de Dios. Me acuerdo Colosenses 3:16, ¿verdad? Que la palabra de Dios mora en abundancia. Pues aquí es preparando nuestro corazón. Ahora díganme, cuando van a recibir a alguien, ¿qué hacemos con nuestra casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Limpiar, ¿qué más? No me digan que toman las cosas y las ponen abajo de la alfombra, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si vamos a recibir al Rey de Reyes? Esto es lo que dice. La sed de la palabra implica que nuestro hogar es preparado para el Rey de Reyes y su palabra. Solo que no lo haríamos si hacemos una operación a corazón abierto, metemos una Biblia, cerramos y luego seguimos haciendo lo que queremos. No, ¿verdad? El agua, la sed del agua, ¿se termina si tomamos una botella? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que tomar el agua? ¿Cuántas veces? La sed de palabra es la misma, constantemente. El hogar lo tenemos preparado para que habite la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que permanecer ahí siempre. Siempre. Esa es la sed de la palabra. Vamos a empezar con el primer versículo. Fíjense, hoy vamos a ver 3 versículos de esta y los versículos conectados con ella. Y vamos a empezar. El primer versículo de esa estrofa dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y quiero pensar que aquí está hablando de un hogar, por lo que sigue, donde también están nuestros jóvenes. También están nuestros jóvenes. ¿Con qué va a limpiar mi hijo si está en edad joven? Fíjense, todas las predicaciones van sumándose. Josué predicó: instruye al niño en su camino. Y ahora empezamos con el joven. Y quiero decir algo muy importante. No debemos buscar la versión que más nos gusta. Tenemos que ver la versión que más habla de la palabra, el significado de la palabra original.
Y aquí no es con qué limpiará. Limpiará es saja, que quiere decir mantener limpio. Nuestro corazón no lo podemos limpiar nosotros, ni con guardar los preceptos, ni con hacer nada. Lo limpia el corazón, el Señor, cuando lo recibimos en nuestra vida, y de los jóvenes también. Pero aquí dice, ya te limpió el Señor, ahora manténlo limpio. Ya que, ¿con qué mantendrá limpio el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y aquí guardar es llamar, que es decir, vigilar, proteger cuidadosamente para que la palabra de Dios esté bien. Nuestros jóvenes tenemos que enseñarlos a mantener limpio el corazón que Dios ha limpiado, y a mantener y a vigilar que la palabra de Dios se mantenga en su lugar, porque es el mayor escudo que tienen contra las tentaciones y el mal. Las tentaciones y el mal. Y vamos a ver un versículo que lo apoya del propio Salmo 119, que es el Salmo 119, 20. El Salmo 119, 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Saben? El Salmo 119 es una fuente inagotable porque nos enseña las verdades del resultado de lo que tiene la palabra de Dios. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿De qué forma podemos hacer esto una realidad a nuestras vidas, hermanos? ¿De qué forma? Primero, solo en Dios encontramos guía. De veras, solo en Dios encontramos certeza. No hay nada más. Solo en Dios encontramos certeza. Y ahora vamos al versículo inicial. Del 9 pasamos al 11, ¿verdad? Al 11, y aquí dice, por fin, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está el 9 y aquí está el 11. Y aquí, fíjense, guardado es una palabra diferente. Aquí es trafán, que necesita esconder en la parte del alma, en lo más profundo, como guardamos el tesoro más precioso. ¿En qué lugar de nuestra casa tenemos un tesoro? Lo vamos a guardar en el lugar más importante, como el tesoro más grande, porque la palabra es el tesoro más grande que podemos tener en nuestras vidas. Y pecar, qué precioso. Aquí la palabra pecar es jata, que implica fallar en alcanzar el diseño ideal. Encontré, es una decisión que te desvía de la ruta que Dios trazó para tu bienestar. Dios tiene un camino trazado para ti y para mí en su palabra. Un camino seguro por el que si lo seguimos, que siguiendo los pies del Señor, y solo la palabra te los da, vamos seguros cumpliendo el propósito. Y pecar es salirme de ese camino. Cada vez que nos salimos de ese camino, es pecar, vamos a fallar. Por eso dice, ¿con qué? Para no pecar contra ti. Anhelo no pecar. Sé que soy pecador, pero anhelo no pecar. No quiero pecar. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Sigue mis pisadas, sigue el camino que con tu palabra te voy a trazar. Y ahora, de mi palabra
te va a advertir cada vez que vas a dar un paso fuera de ese propósito. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas que este salmo nos dice sobre la palabra. Lo primero, 119, 105. Fíjense, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y luz a mi camino. Si quiero seguir el camino de Dios, la palabra te ilumina para ver si estás dando un paso en falso. Y no solo te ilumina si das un paso en falso, sino te ilumina también en los autos, ponemos las luces altas, ¿no? Te ilumina a dónde llega el camino. Mire, el camino que tenemos es de donde estamos al último día en la presencia de Dios, habiendo cumplido nuestro propósito por el camino que Él nos traza. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero ¿saben qué? No va a ser lámpara si no está en nuestro alma, si no proviene de una sal, de un anhelo profundo de beberla todos los días, de que nutra nuestra vida y que nos enseñe cualquier cosa antes de que fallemos. Quiero decir una experiencia muy rápida de esto. Yo estaba, aunque no lo crean, algún día fui joven, ¿sí? Iba en México, ahí viví 54 años, en una avenida importante y a la derecha hay un campo militar. Entonces tuve que desviarme y de repente estaba confundido, como estamos muchas veces confundidos en la vida, no sabíamos cómo trazar. No había GPS como ahora. Y entonces empecé a buscar, de acuerdo a lo que yo creo, cómo estaría la avenida transversal que llegaba otra vez a donde yo iba. Y sé que estaba a mano derecha. Y empecé a tomar un lugar hasta que llegué a un lugar que se acabó la calle y la calle daba sobre una acera en la banqueta. Tenía que subir una acera para poder bajar a la avenida. Pues sé que estaba haciendo mal, pero lo hice. Había un soldado ahí. Señor, acaba de cometer una falta y tengo que llevarlo al calabozo. Soldado. No había señal, no había nada. Le pregunté, una pregunta. ¿Usted lo han puesto aquí para advertir de esto? Sí. ¿Por qué no se puso usted antes y me advirtió que no me subiera? Porque se pone usted después y me avisa ya que lo hice. Se enojó conmigo, de ninguna forma. Vamos con el capitán. Y fuimos con el capitán. Yo les prometo, soy muy tranquilo. No me lo crean, soy muy tranquilo. Llegamos con el capitán. Él enseguida empezó a decir, este acaba de fallar, se subió, hizo. Digo, ¿me permite hablar? Sí. Lo único, usted lo tiene, ¿por qué no lo tiene antes y no después? Porque no es, si está antes y me ve, me va a evitar hacerlo. El capitán dijo, lleva razón, usted al calabozo y usted libre. Es cierto. La palabra de Dios nos advierte antes. Eso es lo que hace. Siempre y cuando tengamos sed de la palabra. ¿Saben qué? Es un escudo también. El 101 dice, de todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. Pero ¿saben qué? Cuando tenemos sed de la palabra, es un gozo tomarla. 111. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque es algo constante, porque son el gozo de mi corazón.
¿Saben cuántos versículos hay que habla esto, el Salmo 109, que es el gozo? Muchos, este es uno de ellos. Pero el otro, debemos amarla. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito. Es el 97. Pero el otro es dulce. 103. Cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Son síntomas de la sed de la palabra. Son dulces, son dulces. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Miren, dice el versículo 10, entre el 9 y el 11, hay un versículo intermedio, el 10, que habla lo que significa tener sed de la palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es una solicitud, el 10, el 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y este desviarme, ¿sabe lo que quiere decir? No me permitas ni siquiera pecar involuntariamente. No me permitas, Señor, pecar ni aún involuntariamente. ¿Por qué? Somos débiles al pecado. Necesitamos aferrarnos a pedirle a Dios que no nos deje fallar. Si lo hacemos con sed de la palabra, nos los va a conceder. Nos va a traer una vida que ninguno nos imaginamos. Una vida preciosa que vale la pena. Pero fíjense, dice, cuando hago esto, fíjense lo que Dios nos empieza a dar. 119, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Saben? Tenemos los ojos cerrados. O como dice Colosenses 3:2, pon la mira en las cosas de arriba. Abramos los ojos a las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de mi ley. Miren, mi juventud, desde mi niñez, aprendí que no hay nada comparable con la palabra de Dios. Me di cuenta que los que menos la valoraban, los que nacían en hogares cristianos, tristemente, los que menos la valoraban más los nuevos cristianos, porque no habían abierto los ojos a las maravillas de la ley. Nuestros jóvenes están expuestos al pecado sin saber que cuando están cerca de la palabra de Dios es un manjar incomparable que va a hacer que no quieran el otro. Por eso abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea la maravilla de tu ley. Y luego el 35 nos guía. Guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Por qué? Dice, porque en ella me deleito. La sed produce que no haya, de veras, hermano, no hay nada confiable más que la palabra de Dios. No podemos unirnos a nada que no valga la pena la palabra de Dios. Lidiamos con nuestras flaquezas, nuestros problemas, queremos lucharlo con nuestras fuerzas y nuestras fuerzas nunca lo lograrán. Pero la palabra puesta en el alma hace que nuestros propios deseos estén a un lado, porque cuando vemos que es una delicia hacerle caso a Dios a pesar de nosotros, es una delicia caminar en estos pasos, porque en ella me deleito. Pero luego el 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra
y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Cada paso veo que la palabra me indique por dónde debo darlos. La palabra me enseña cuando los doy en forma equivocada y me salgo del camino que Él me trazó. La palabra nos cuida. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas porque vamos a fracasar. Miren, hasta 1500 y pico, el hombre siempre tomaba agua. A partir de 1500 empezó a tomar otras bebidas que engañaron al cuerpo, dijeron, porque tenían agua, como Coca-Cola y otras cosas. La primera vez que salió Coca-Cola, ¿sí?, era una medicina, no sé si sabían, se vendía en las farmacias. Pero fue tan popular que quitó poder tomar el agua. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nosotros tenemos sed de Dios en nuestras almas, nadie lo suple. Pero nuestras almas alimentamos, ¿saben qué? Nuestra propia sabiduría. Nuestra propia sabiduría en todos los trazos que quieras. Nos engañamos. Queremos hasta ponerle lugar, hasta le damos tintes de la palabra de Dios cuando caminamos en la carne y no en el espíritu. Cuando hacemos daño en vez de sanar. La palabra de Dios es preciosa. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El 147, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Saben, la tarea del hogar es tan difícil. Nos cuesta tanto trabajo poder convivir hasta con otra persona. Nos llenamos de lo que no debe de ser, de conflictos entre nosotros, cuando la palabra nos permite que dejemos de hacerlo en nuestras fuerzas para hacerlo guiados por la palabra, cuando la sed de la palabra no lo dé. Cuando la sed de la palabra no lo dé. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Hermanos, estos 3 versículos de una estrofa. El Salmo 119 tiene 22 estrofas llenas de la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero hacer un momento para evaluar algo muy importante. Miren, en los países donde hay más agua y donde hay más abundancia, menos se valora. En los países donde la palabra la tenemos a nuestro alcance es donde menos se valora. Yo quiero decir una estadística que vi, no quiero ni tener la razón, ni decir que sea cierto, solo dice que de los cristianos evangélicos de España, ¿sí?, el 20% ha leído la Biblia una vez en toda su vida. Del 17 al 19, varias veces. Y el resto, a veces un párrafo cada mes. Y es mucho más que eso, hermanos. Tenemos el tesoro a nuestros lados. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a valorar entre nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que emprendamos a deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y quiero decirle 2 experiencias que tuve en esta semana. Esta semana hablé con un agente que aprecio mucho. Se llama Miguel Chamorro. Yo lo conocí en México hace bastantes años. Él tenía un despacho de topografía y él me ayudó a hacer trabajos de un desarrollo que estábamos viendo, ¿sí? 1 año trabajamos juntos.
Fue una dulzura trabajar a su lado. Fue una dulzura trabajar a su lado, ¿sí? Pero él decidió entregar su vida a la palabra de Dios. Decidió ganar suficiente dinero para toda su familia, irse a un seminario en Guatemala, uno que hay cristiano, regresar e iniciar una iglesia. Inició una iglesia a la que fuimos varias veces mi esposa y yo. X cientos, no importa cuántos sean, pero reinaba el amor y la entrega. Él se dedicó a toda su familia. Hace 3 años y medio, me enteré la semana pasada, que empezó con un cáncer de páncreas terrible. Cáncer de páncreas terrible. Y la semana pasada le escribí: Miguel, ¿cómo estás? Me dijo Josué: muy débil. He tomado tantas quimioterapias, tantas radioterapias y estoy muy débil. ¿Y cómo estás, hermano? ¿Sigues trabajando? ¿Cómo está en la iglesia? Sigue trabajando. Dice: hasta el último día de mi vida voy a seguir sirviendo al Señor. Hasta el último día de mi vida voy a seguir sirviendo al Señor. Y quiero leer este párrafo de un hermano muy amado, muy cercano, que en el año 2003 partió con el Señor. Y lo que la iglesia escribió de él. Dijo: el legado de este hermano es que vivió una vida dando amor. Y después añadió: hombre gentil, lleno de bondad y templanza, lleno de gozo y de paz sobre todas las circunstancias, cuyo corazón fue siempre noble y tierno. De esto se trata, hermanos. Yo sé que para cada uno es diferente, pero la sed de la palabra, esto es lo que produce en nosotros. Y saben, es la mayor libertad de algo. Nos permite hacer todas las actividades de la iglesia, fuera de la iglesia, el trabajo, la escuela, con excelencia, con amor, con tranquilidad. Pero la sed de la palabra. Calma mi sed con tu palabra, Señor. Haz que mi corazón te desee más que cualquier otra cosa. Que mis pasos se ordenen alrededor de ella. Que mi alma encuentre descanso en tus mandamientos. Que tu palabra sea mi refugio, mi guía, mi luz y mi agua viva. Señor, gracias por este tiempo. Permite, Señor, que aprendamos a tener sed de ti. Así como el siervo, Señor, que nuestras almas te anhelen. Ayuda a que tus mandamientos y que en tu camino caminemos. Quita todo lo que nos estorbe o permite que no nos estorbe, porque al hacer caso a tu palabra, busquemos caminar siempre contigo. Señor, trae pan a nuestras mesas, paz a nuestras mentes y amor a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén.